Hoy en el recuento, Honor ofrece 5,000 euros a quien encuentre un prototipo perdido. Además, iFixit desmonta el Galaxy Fold y asegura haber encontrado el fallo. También hablamos del Huawei P30 Pro que no está utilizando la cuarta cámara TOF. También hablaremos de varias noticias de Xiaomi. Y para terminar, Samsung presenta la nueva Galaxy View 2, una tablet enorme, pero enorme. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Viernes de saludos para la comunidad de miembros. Así que Ricardo Mejía, gracias por estar presente en la transmisión en vivo que hicimos. Mario Dector, saludos, gracias por unirte a esta comunidad. Saludos a Canal XD, que no entendí muy bien tu comentario. Saludos también a StarcoFan 2019, que nos ve desde Argentina. También saludos a Joshua Hernández, que está listo para ver Avengers Endgame este día. También saludos a Rizutakai 13, que creo que también se refiere al estreno de Avengers Endgame. Saludos a José Humberto y saludos a Oscar Solórzano. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta comunidad de miembros. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Después de que Samsung trajo a México su servicio de streaming para niños llamado Samsung Kids, te pregunté si crees que será un éxito o no, y la mayoría no cree que Samsung vaya a triunfar completamente con este servicio, pero es probable que sí se logre mantener con vida. Pasemos a la primera noticia. Suena bastante rara, ya que no sabemos si se trata de una campaña de marketing o en realidad Honor está afirmando que uno de sus empleados perdió un prototipo y está ofreciendo una recompensa bastante grande, 5,000 euros a quien encuentre este prototipo perdido. Dicen que lo perdieron este lunes 22 de abril de 2019 y dan más o menos la ruta que llevaba este empleado, porque se supone por ahí debería estar perdido, y dicen que el prototipo está en una funda protectora gris que cubre totalmente la cámara, porque obviamente se supone que se trata de un prototipo, y dan un correo electrónico al cual comunicarse en caso de que lo encuentren. Y repito, esto suena bastante raro, pero seguramente se trata de una campaña de marketing, ya que después de entrar a la cuenta de Honor nos damos cuenta también que el Honor 20, o más bien la serie 20 de Honor, será presentada este 21 de mayo en Londres. Entonces seguramente quieren también llamar la atención para que todos conozcamos este lanzamiento. Pero tú participa en la encuesta y dime si crees que esto de la pérdida del prototipo de Honor es una campaña de marketing o fue de verdad un error del empleado. Y ya que hablamos de error el de Samsung que cometió con el Galaxy Fold, iFixit lo ha desarmado. Si no sabes, es una empresa que siempre se dedica a desarmar celulares y después decir qué tan reparables son. En este caso es muy poco reparable, pero lo interesante es que ha dado algunas anotaciones con respecto al diseño del Galaxy Fold. Por ejemplo, dijeron que para lograr este pliegue dejaron un espacio en el pequeño marco que protege a esta pantalla, donde fácilmente uno puede empezar a acceder o incluso puede meterse algo por ahí que empiece a dañar la pantalla, ya que este espacio es de 7 milímetros, así que creo que sí es lo suficientemente grande para que empiece a entrar algo, alguna basura, polvo o algo. Además, también dijeron que Samsung no marcó la pantalla como que con una línea para ya dirigir el pliegue, y esto provoca que el pliegue no siempre sea uniforme y que las personas además aplican presiones diferentes a la de los robots con las que estuvieron probando todas estas pantallas. Además de destacar que el marco que recubre a toda la pantalla es bastante frágil, se puede remover con facilidad, y también destaca que la mica protectora tan polémica pudo haber sido integrada hasta abajo del marco que recubre a la pantalla para que no fuera fácilmente retirable. Entonces creo que definitivamente hay muchas mejoras con respecto al diseño del Galaxy Fold. Esperemos que Samsung lea también el blog de iFixit y pueda tomar en cuenta algunas sugerencias. Y los que también deben tomar en cuenta algunas sugerencias son los de Huawei. En este caso, algunos de ustedes me estuvieron comentando sobre un video de Alejandro Pérez, así que me fui a verlo, donde él afirma que la cuarta cámara, que es la TOF, no funciona por el momento. Entonces se supone que esa cámara era para detectar la profundidad y sacar fotos tipo retrato con una detección muy buena, incluso a poca distancia y a gran distancia, desenfocando
con diferentes niveles de la fotografía, pues resulta que a Alejandro Pérez se le ocurrió tapar uno de los sensores, cosa que yo nunca imaginé hacer, así que se dio cuenta que el resultado era el mismo. Ayer yo dije, vamos a ver, ahora sí tapé el sensor y sí, el resultado es exactamente el mismo, incluso aunque no sea una cara. Entonces no creo que todo lo haga por inteligencia artificial, parece que sí usa los otros lentes para detectar la profundidad, pero lo raro es que aunque uno tape la cámara TOF, sigue detectando bastante bien los bordes, insisto, aunque no sea una cara. Entonces no lo debería hacer todo por inteligencia artificial, porque sí nos da buenos resultados, pero definitivamente esto nos hace pensar muy mal de Huawei, porque decimos, bueno, entonces solamente puso esa cosa ahí por marketing, nos está engañando a todos. Pues resulta que también Alejandro en su video muestra cómo Huawei en su página web destaca que este sensor no está siendo utilizado y que lo van a activar a través de una actualización en el futuro. Y esto es algo que me molesta demasiado de Huawei, que en sus presentaciones da muchas funciones que después al momento de salir a la venta su dispositivo no están presentes y simplemente dice lo recibirán en una actualización futura. Por ejemplo, en la actualidad tampoco tenemos la grabación dual para mantener en el mismo cuadro a la cámara ultra amplia y a la cámara de 5 aumentos. Esta función también llegará a través de una actualización futura. Entonces definitivamente esta estrategia de Huawei de anunciar cosas muy impresionantes y después no tenerlas y mandarlas con una actualización que quién sabe cuándo nos llegue, no nos tiene muy contentos. Por supuesto te dejo la tarjeta al video de Alejandro para que lo puedas ir a ver y le des créditos por esto que descubrió. Así que pasemos ahora a la siguiente noticia. De hecho son 3 noticias de Xiaomi. Comenzamos con declaraciones de una persona importante de ahí. El director de la marca en Europa ha cedido una entrevista a Expansión y en esta entrevista dijo que para sus competidores los plegables son más una cuestión de marketing que de ventas. Y ha aclarado que Xiaomi de hecho no invierte demasiado en publicidad porque ellos confían en la publicidad boca a boca, la que hacen todos los Mi fans diciendo que recomiendan más un Xiaomi que cualquier otra marca, y seguramente el hecho de no gastar tanto en publicidad también les permite reducir los costos de sus smartphones, así que parece ser una muy buena estrategia. Y en otra pequeñísima noticia de Xiaomi salió a la luz una patente que registraron teniendo un notch invertido, es decir, una pestaña hacia afuera para albergar a una cámara frontal que esperamos nunca pongan en práctica porque se ve un diseño bastante feo. Lo que ya presentaron es el Redmi Y3, un smartphone muy parecido a algunos otros que ya están presentes. Puede ser que en otros lugares lo llamen Redmi S3. Es como una combinación entre el Redmi 7 y el Redmi Note 7, ya que viene con un procesador Snapdragon 632, además de venir en 2 versiones, una de 3 y 4 de RAM y 32 y 64 de almacenamiento. En ambos casos puedes ponerle una micro SD. Tiene reconocimiento facial, batería de 4000 mAh, cámara frontal de 32 megapíxeles, además de la parte principal que tiene 12 y otros 2 megapíxeles para detectar la profundidad. Me hubiera gustado que, por ejemplo, incorporaran una cámara ultra amplia en vez de esta otra cámara dedicada a detectar la profundidad y que las fotos retrato las hicieran con inteligencia artificial, tal como lo hace Samsung con su línea Galaxy M. Pero parece que no, por el momento Xiaomi no se suma a esta tendencia de incorporar lentes ultra amplios en gamas un poquito más accesibles. Y ya que mencionamos a Samsung, pasémonos a la última noticia. Acaba de presentar una nueva versión de su tablet ultra grande, ultra enorme. Se trata de la Galaxy View 2, que incluye una pantalla de 17.3 pulgadas, resolución Full HD. El procesador es el Exynos 7885, viene con 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento, le puedes poner una micro SD, viene con una batería enorme de 12,000 mAh y el sonido viene con certificación de Dolby Atmos, ya que trae 4 bocinas. Es una tablet totalmente enfocada al consumo multimedia. Obviamente no es como para que la lleves a la escuela para tomar apuntes, pero definitivamente en el hogar Samsung le ha encontrado muchísimos usos y parece que a pesar de no ser un gran éxito en ventas, sí tiene un segmento del público que le gusta este formato, sobre todo para ver videos en casa, ya que como sabes el consumo de servicios en streaming está en aumento y obviamente
un dispositivo como estos encaja a la perfección. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.